Hay una virosis, pero en el nombre de Jesús está sin poder. Amén. En la iglesia, en el ambiente, ¿verdad? Y nos tiene a muchos afectados, pero yo le oraba al Señor ayer y hoy, esta mañana, y le decía, Padre, que mi boca, Señor, sea usada por ti y que tu palabra salga a través de mi boca como trueno, le decía el Señor. Porque la palabra del Señor es como trueno. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, todo este tiempo ha sido hermoso, todo este mes, prédica tras prédica, y hemos visto que el Señor ha tenido su mano allí dirigiendo todo, ¿verdad? Y me llama la atención que cada predicador que se ha montado aquí, Alejo, Vale, Leonardo, la pastora, el pastor, hemos visto cómo se han conectado todas las cosas, ¿verdad? Y el versículo que utiliza, por ejemplo, el que abre el servicio, está conectado con el versículo del que va a predicar y así sucesivamente. Y ahorita me quedé mirando a mi esposa y yo le dije, ese versículo lo tengo en la prédica, el que acaba de leer el pastor. Y mi esposa hizo, wow, de ver cómo se conecta todo cuando realmente tú le pides a Dios su dirección. Yo lo oraba al Señor ayer y mi esposa me llamó, íbamos a salir, entonces se torcieron los planes positivamente, ¿no? No negativamente. Entonces mi esposa no se enojó ni nada, sino que dijo, no papi, no te preocupes, yo salgo con Mafi y te dejamos solo en la casa para que tú te metas con el Señor y puedas preparar la palabra. El pastor me llamó a eso como en mediodía, no, si no estoy mal, Carlos, puedes predicar, y yo, bueno, estoy así un poquito afectado, pero dele pastor, yo le hago. Entonces, aquí estamos. Y yo le pedí al Señor eso, yo le decía, Señor, dirígeme, guíame, háblame, muéstrame. Y mi esposa me escribió por WhatsApp y me dijo, cuéntame, ¿ya la tienes? Y yo le dije, pues te comento algo, nunca me había pasado esto, porque en otras ocasiones que me han dado el privilegio, yo he tenido varios temas rondando en la cabeza, pero esta vez estoy en blanco, el pastor me cogió fuera de base. Y yo, bueno, amor, yo sigo orando y sigo pidiéndole al Señor, hasta que el Señor me regaló esta palabra, que es la palabra de Dios, me transforma. Amén. Me transforma. Gloria al Señor. Y ahí leíamos el versículo del pastor, aunque lo tengo es para más adelante, el de Hebreos capítulo 4, lo tengo para más adelante. Curiosamente, este mensaje va a ser como dos mensajes en uno. La primera parte es el poder de la palabra de Dios, el poder inherente de la palabra de Dios, dado por Dios, que viene de su autor divino, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la palabra, de las escrituras? Es Dios, es su Espíritu Santo, Él la inspiró. Amén. Él sopló de su aliento en los escritores humanos y los guió a cada uno para que ellos escribieran su revelación sin cometer errores. Es lo que llamamos la doctrina de la inspiración, ¿cierto? De eso vamos a hablar en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a hablar acerca de la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros al escuchar y al recibir la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder para transformar. Pero ¿de qué manera yo la voy a recibir? Porque no es de cualquier manera que yo la voy a recibir. Amén. Y vamos a leer el texto de 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Allí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué dice? Así es. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿qué dice? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, devolvámonos un momentico al título, vale, porfa. La palabra de Dios me transforma. Yo quiero que lo digas y yo quiero que tú te apropies de esta declaración. Dígalo, la palabra de Dios me transforma. Pero no lo digas de labios para afuera, dilo en tu corazón. La palabra de Dios me transforma. Ahora te hago una pregunta, ¿realmente lo crees? Porque todas las cosas de Dios se tratan de fe. Para tú buscar a Dios, para tú tener un encuentro con Él, para tú recibir de tus bendiciones, si no tienes fe, no va a pasar nada.
De hecho, la Biblia dice en Hebreos 11, dice que sin fe es imposible acercarse a Dios, pues es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, todo se trata de la fe. Amén. En el título, solamente en el título, esto es una declaración de una verdad. Amén. Es una verdad. Así como es una verdad decir que Dios existe. Lo creas o no, nadie va a cambiar esa verdad. Es una verdad que inmutable. Amén. Decir que la palabra de Dios me transforma, que ella tiene el poder dado por Dios para transformarme, es una verdad. Lo creas o no, es una verdad. Si no lo crees, Dios no va a dejar de ser Dios. Él va a seguir siendo Dios. Si no crees esta declaración, esta verdad que está aquí, la palabra de Dios va a seguir siendo la palabra de Dios. Ella no deja de ser. Dice la Biblia, el cielo pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces, es una declaración de una verdad, pero tú lo tienes que creer con toda firmeza en tu corazón. Amén. Y eso me lleva a pensar en algo. ¿Por qué para muchos esta declaración de esta verdad no se está convirtiendo en una realidad en sus vidas? ¿Será que la palabra de Dios no tiene poder? ¿Será que Dios no existe? ¿Será que Dios no es real? No, el problema no radica ahí. El problema radica es en cómo yo estoy recibiendo la palabra de Dios. Amén. Ahí es donde radica el problema. Muchos no ven la palabra de Dios por lo que realmente es. No le dan el valor que realmente tiene o la desprecian. Si realmente la viéramos con ese poder que Dios nos entregó en nuestras manos, a ver, levanten todas sus Biblias en sus manos, por favor, sus celulares, en sus tablets, sus iPad, como ahora está la tecnología, el computador. Amén. Como ese poder que Dios entregó en tus manos, ¿verdad? Para transformarnos, entonces se producirán esos cambios que Él quiere ver en nuestras vidas. Si tú realmente la tomas, le das el valor que realmente ella tiene, amén, entonces tú vas a ver esos cambios poderosos en tus vidas. Amén. Tristemente muchos no están experimentando esto. Amén. Y ahí es donde vamos a entrar en materia. Gloria al Señor. Y vamos a analizar el versículo en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Comienza diciendo en el versículo 16, parte A: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, tiene un tremendo poder. ¿Por qué? La palabra de Dios tiene el poder con la palabra de Dios, Dios creó el universo. Amén. ¿Qué dice el libro de Génesis? Todo el capítulo 1. Y Dios dijo, Dios habló, Dios lanzó su palabra y con su palabra creó los cielos, creó la tierra, creó las estrellas, creó el sol. Amén. Te creó a ti. Dice que Él sopló aliento de vida en tu nariz y te dio vida. Amén. Dice también la palabra de Dios que con su palabra Él sustenta, Él sostiene el universo. No solamente lo creó, lo puso a andar, sino que además lo sostiene. Y todo se sostiene por medio de su palabra. Amén. La palabra, ahí está la palabra escrita y está la palabra encarnada. Amén. ¿Quién es la palabra encarnada? El verbo. Cristo. Solo dice Juan 1:1. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es el verbo, es la palabra, es el logos, la palabra encarnada de Dios. Amén. Pero también existe la palabra escrita. La Biblia, las Escrituras, amén, la cual Él nos ha entregado para nuestra bendición, para nuestro provecho. Amén. Esa palabra de poder tiene poder para salvar. Amén. Para salvar. Jesucristo le dijo a los fariseos: escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas está la salvación. Y ellas hablan de mí. ¿Quién es el tema central de las Escrituras? Es Cristo. Él es el centro de las Escrituras y por eso tiene poder. Porque al hablarnos de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Él dijo: yo soy la luz, yo soy la vida. Y cada vez que tú entras a escudriñar la palabra de Dios, tú recibes luz y tú recibes la vida que en ella hay. Amén. Entonces,
Hay un tremendo poder inherente dado por Dios, dado que Dios es su autor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios fue, como decía al principio, el que la sopló. ¿Cuántos conocían la doctrina de la inspiración? ¿Cuántos han leído, han ido a la escuela bíblica, al instituto bíblico? Cuando el pastor lo ha enseñado aquí muchas veces, ¿verdad? En las charlas, la doctrina de la inspiración que nos enseña que la Biblia no es un libro meramente humano. Amén. Ni tampoco hablamos de inspiración en sentido humano, la inspiración que reciben los poetas, los compositores. No estamos hablando de ese tipo de inspiración. Estamos hablando de la inspiración dada por el Espíritu Santo, que sopló en los escritores humanos para que ellos llevaran por escrito la revelación de Dios y para que no cometieran errores. La inspiración divina fue el antídoto para el error humano. Dios sabía, bueno, yo voy a usar a estos hombres imperfectos que cometen errores para que escriban mi revelación. Pero Él se aseguró de antemano y dijo, pero no van a cometer errores. Y por eso los guió por medio de su Espíritu. Eso es lo que conocemos como la doctrina de la inspiración. Amén. Y dada que la Biblia ha sido emanada del soplo de Dios, por eso tiene un poder extraordinario para cambiar nuestras vidas a todo aquel que la recibe. Amén. Gloria al Señor. Segundo punto. Por tanto es útil. Y vamos ahí a la parte B del versículo 16, que dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. La palabra de Dios no es un libro cualquiera, no es como un libro de matemáticas. Te va a ser útil, ¿verdad? Para resolver problemas matemáticos, ¿verdad? No es un libro de ciencia, te va a ser útil para conocer cómo funcionan algunas cosas, ¿verdad? Cómo funciona la gravedad y todo esto, pero ya está ahí nomás. Pero la palabra de Dios es diferente, es superior, no es un libro, es el libro. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Amén. Y cuando tú la lees y cuando tú realmente la atesoras, deja que ella penetre en tu corazón, entonces se van a producir cambios extraordinarios en tu vida. Amén. Realmente vas a cambiar cuando tú recibes la palabra de Dios, porque ella tiene poder, porque ella es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiero que leas Isaías 55:11. Ahí lo tenemos. ¿Qué dice? Amén. Así será. Ahí está hablando ¿quién? Dios, por supuesto, Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De dónde salió la palabra de Dios? Lo que hablábamos ahorita, la doctrina de la inspiración. El soplo de Dios, ¿verdad? Fue inspirada por Dios. Que sale de mi boca. ¿Y qué más dice? No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene un poder extraordinario que no regresa a Dios vacía, sino que cumple su propósito para el cual Dios la envió. Amén. Pero ¿por qué muchos no están experimentando ese poder transformador? Eso es lo que queremos averiguar. Amén. Gloria al Señor. Útil para. Vamos ahora al para. ¿Para qué? Primero, para enseñar. Amén. Estas son las cualidades, las propiedades de la palabra de Dios. Es útil para enseñar. ¿Qué quiere decir enseñar? La enseñanza. ¿Quiénes necesitan la enseñanza? Nosotros, ¿verdad? Ahora no se me enojen con esto que voy a decir. La enseñanza es para los ignorantes. Yo era un ignorante. No conocía a Dios. Pero para eso es útil la palabra de Dios. Para sacarme de mi ignorancia, de mi, ¿cómo se dice la palabra? Ceguera espiritual. Para quitarme mi ceguera espiritual. Amén. Para eso sirve la palabra de Dios. Es útil para eso. Para enseñar. Dice que de otra manera no podíamos saber. Amén. Dios nos dio una revelación que es la revelación. Hay dos tipos de revelación. Que es la revelación natural y la revelación especial. La revelación natural, ¿cuál es? La revelación de la naturaleza, de las cosas creadas. Dios se manifestó, se reveló, se nos dio a conocer a través de la naturaleza. Pero esa revelación es imperfecta.
No puedes conocer totalmente a Dios a través de esa revelación. No es suficiente esa revelación. Amén. Entonces Dios envió su revelación especial, que es Cristo y es la Escritura, la Biblia. Amén. A través de ella tú puedes conocer completamente a Dios. Cada vez que te metes en las Escrituras y te deleitas en ella y te metes allí, te sumerges en la palabra de Dios, tú vas a conocer, vas a empezar a conocer cosas que antes no sabías de Dios y que de otra manera no las podías conocer, solamente a través de su palabra. Amén. Entonces no hay atajos, no hay otros caminos, no es a tu manera, no es a mi manera, no es que yo lo quiero hacer así, no es que yo quiero conocer a Dios a mi manera, no, hay una sola y es la palabra de Dios. Es el único medio que Dios ha provisto para que nosotros le conozcamos y salgamos de nuestra ignorancia espiritual. Amén. Segundo, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Aquí encontré un comentario bíblico. Dice, para convicción, convencer a los errantes de su error. Para convencer a los errantes de su error. Amén. Yo estaba errado, yo estaba equivocado. Amén. Creía y hablaba de cosas que no entendía. Pero ahora mis ojos lo ven, porque la palabra me ha sacado de mi error. Amén. Me creía sabio en mi propia opinión, pero la palabra de Dios me ha dado la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría es el temor al Señor. Es temer en mi corazón y saber que hay un Dios poderoso y que Él me va a juzgar un día. Amén. Y quiero ser hallado fiel delante de Él ese día. Amén. Y para eso Él me ha dado su palabra, para sacarme del error. Tercero, ¿qué más dice? Corregir. Ahora viene la parte práctica. Esta es la parte práctica, ¿verdad? De esas 4 características de la palabra de Dios. La parte práctica, ¿cuál es? Son útiles para corregir. Dice que viene del griego para poner a uno derecho. Para poner a uno derecho. Que si estabas caminando torcido, la palabra de Dios te va a enderezar. O te enderezas como decían los papás a uno cuando lo querían corregir. O te me enderezas, pero aquí no quiero a nadie chueco. Amén. Y te va a doler. Te va a doler. Pero es para bendición. Ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Corregirnos. Amén. Ponernos derechos, enderezar todo aquello que esté chueco, que esté torcido en nuestras vidas. Y el Señor te tiene que decir, cabezón, ven para acá. Esto no es así. Esto es asá. No es como tú dices, es como yo digo en mi palabra. Amén. Y se requiere humildad para recibir la palabra del Señor. Amén. Y el cuarto, ¿qué dice? Y para instruir, viene del griego que significa disciplinar, como hace el Padre al Hijo. Entonces el Padre te corrige, pero nuestro Padre Celestial también te disciplina. Venga para acá, lo voy a disciplinar. Hiciste esto que no era así. Metiste la pata aquí en esto. Así no es, venga para acá. Y el Señor te tiene que disciplinar. Y el Señor nos da duro, pero nos da duro con amor. Amén. Cuando nosotros disciplinábamos a nuestra hija con la varita, ya no la tenemos la varita, ahora la disciplinamos de otra manera, pero cuando le dábamos con la varita, nos dolía también a nosotros. Pero sabíamos que lo estábamos haciendo por amor a ella. Porque si tú dejas a un hijo sin disciplina y sin corrección, tu hijo se te va a perder. Y Dios no quiere que sus hijos espirituales se pierdan. Dios quiere que sus hijos espirituales anden por el camino de salvación que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Y para eso nos ha dado su palabra. Amén. Gloria al Señor. Su propósito, versículo 17 de 2 de Timoteo. Su propósito. A fin ¿de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Vamos a darlo hasta allí. Ahí, pongamos la pausa ahí. Hasta que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir perfecto? Completo. No quiere decir que no cometa errores, porque todos cometemos errores. Quiere decir completo, que no nos falte
nada. Amén. Y eso era en parte lo que les enseñaba Pablo a los Gálatas. Les decía, ustedes están perfectos, ustedes están completos, no les hace falta absolutamente nada. Amén. En Cristo estamos completos. O sea, si tú tienes a Cristo, mi hermano, tú lo tienes todo. Ya, tú lo tienes todo. De pronto desconozcamos algunas cosas, ¿verdad? Porque hay misterios. Amén. Hasta que venga lo perfecto y venga ya la revelación completa cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí sí ya le dice la Biblia que le veremos como Él es, cara a cara. Pero mientras tanto, dice el apóstol Pablo, en parte conocemos, parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, todo esto se acabará. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir completo, que no te falte nada. Y la palabra que Dios te ha dado, esa Biblia que tú tienes ahí en tus manos, o en tu tablet, o en lo que sea, es suficiente para ti, aunque no lo diga todo. Porque a veces queremos satisfacer la curiosidad humana. Y tenemos dudas, tenemos preguntas y queremos descubrir. No, la Biblia no nos ha sido dada para satisfacer las curiosidades humanas. La Biblia te ha sido dada para salvación a través de Cristo Jesús, para que tú conozcas a Cristo a través de ella. Y eso es suficiente para ti. Amén. Entonces esa palabra que Dios te ha dado es suficiente para ti, es suficiente para edificar una vida, una familia, un hogar, unos hijos en el temor del Señor, en los caminos del Señor. Amén. Y puede que no seas un doctor, no tengas un doctorado, un PhD, como dicen los terminologías, tecnicismos, ¿verdad? Sino que con la palabra de Dios tú lo tienes todo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más sigue diciendo? Enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito de Dios finalmente a través de su palabra, de las Escrituras? Prepararnos para toda buena obra. Transformarnos y equiparnos para su obra. En pocas palabras, para servirle. Eso es. Ese es el final, esa es la conclusión. Para que tú y yo le sirvamos. Amén. Él no cogió a los discípulos cuando Jesús estaba en la tierra y de una vez le dijo, vayan y sírvanme. No, primero los equipó, los entrenó y les dio su palabra. Ahorita vamos a leer un versículo muy hermoso. Y cuando ya los hubo preparados, estaban listos, los envía. Amén. Y el Señor no te deja solo. Luego les dice, yo no les dejaré solo, les enviaré al Consolador, para que Él les recuerde todas las cosas que yo os he enseñado. Amén. Y el Espíritu Santo actúa como ese compañero. Cada vez que tú abres su palabra, Él te va a iluminar, ¿verdad? Me acuerdo de una tarea que le pusieron estos días a Mafe. Papi me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre inspiración e iluminación? Entonces, ya inspiración lo dijimos. ¿E iluminación qué es? Es ahora a nosotros los lectores, ¿verdad? Cada vez que abrimos la Biblia para estudiarla, Él nos ilumina. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Te ilumina, te abre el entendimiento para que tú puedas entender y comprender lo que Dios te quiere decir. Y luego lo pongas en práctica. Amén. Entonces, eso es. Finalmente el propósito de Dios a través de su palabra es capacitarte, entrenarte, transformarte para que tú le puedas servir al Señor. Amén. ¿Cuántos anhelan eso en sus corazones? Servir es algo hermoso, ¿verdad? Servir al Señor es algo hermoso. Servir en su obra, servir en el ministerio es hermoso. Amén. Tiene lucha, tiene tropiezos como todo, pero es hermoso, ¿verdad? Y si tú te gozas, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes aman el trabajo, aman sus empleos y les gusta salir a trabajar, ¿verdad? Y les gusta lo que hacen, ¿cierto? ¿Cuánto más ahora para Dios? Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él no te va a pagar como te paga tu jefe, que muchas veces te paga mal. Él te va a pagar bien. El Señor paga bien. El Señor recompensa bien. Amén. Gloria al Señor. Ahora vamos a la segunda parte del mensaje. Esto va a ser rapidito. Gloria a Dios, hasta ahora no me ha dado la tos, así que vamos a
aprovechar. Pero para que este poder transformador actúe en mí, es necesario que yo me exponga constantemente a ella. ¿De qué estamos hablando? De la palabra de Dios. Tú te tienes que exponer diariamente, no solamente los domingos, cada 8 días cuando vienes al culto. No, diariamente te tienes que exponer, tienes que ser expuesto a la palabra del Señor para que ese poder que hay en ella realmente opere en ti. Amén. Y solamente yo, comencé a pensar, ¿cuántos puntos pongo allí? No, finalmente borré y solo dejé 2, que son los principales. Y ahí vamos a leer el versículo que estaba leyendo el pastor ahorita. Pero vamos primero con Santiago. Santiago, primero, oír con fe. Oír con fe. Y el segundo, para que lo escriban de una vez, la obediencia. Ya, esos 2, no necesitamos más. A veces nosotros los maestros, pastor, ¿cierto? Quisiéramos llenar todo el cuaderno ahí, 20 puntos, 50 puntos, 100 puntos. No, ya, con 2 es suficiente. Amén. Siempre y cuando tú los entiendas y recibas esta revelación en tu corazón, ya, listo. Es suficiente. Primero, oír con fe. Esa debe ser la actitud cuando tú recibas la palabra de Dios. Oírla, recibirla con fe. Ahorita dijimos, sin fe es imposible acercarse a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Qué dice Santiago 1 del 19 al 25? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír y tardo para hablar. A veces hay que hablar menos, escuchar más. Amén. Tardo para airarse. Apagar el opinador. ¿Cierto? Dejar que sea la palabra de Dios la que mande, la que opine. Porque cuando tú opinas, te la embarras. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Con qué actitud debes recibir la palabra de Dios? Con mansedumbre, con humildad, con fe. Amén. Porque ella tiene poder para salvar tu alma. Pero sed hacedores de la palabra de Dios. Aquí viene el segundo punto. Sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Es que yo creía que solamente era la primera parte, oírla. No, ahí no se puede quedar. Tienes que ir a la segunda parte. Tienes que ponerla en práctica. Ser hacedores de la palabra de Dios, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta y no es suficiente con que tú te sientes aquí semana tras semana a escuchar palabra de Dios. Es necesario que luego que tú salgas de aquí la pongas en práctica. Esto apenas es la primera parte, ¿verdad? La otra parte está allá afuera. Cuando tú salgas de aquí, tienes que empezar a aplicar la palabra de Dios. Hoy aprendí que no me puedo airar. Entonces tú vas a salir y no te vas a airar. Aquí hago un pequeño paréntesis y les cuento un poco mi testimonio. Cuando nosotros nos casamos ya éramos cristianos y aún siendo cristianos yo tenía un problema no, que era problemas de ira. Y como me decía mi esposa, ya salió el Hulk, el hombre increíble. Y vivimos experiencias muy feas. Y esto no lo cuento para vanagloriarme, no. Por el contrario, me avergüenzo de eso. Y tenía problemas de ira y a veces explotaba y, mejor dicho, pagaba los platos rotos mi esposa, Mafe, ¿verdad? Hasta que llegamos acá al Jardín del Cordero. Gloria al Señor. Y es una iglesia de bendición, de verdad. No por aquí sudarle la chaqueta a los pastores ni nada. No crean que el pastor me está pasando algo así por debajo de cuerda para que yo diga esto. No. Y ni hemos hablado del tema tampoco. Así que esto lo estoy diciendo de corazón. Y desde que llegamos aquí, sucedió algo muy diferente que en otras iglesias. Es que empezaron a darnos duro.
palabra tras palabra era dándonos duro y tienes que corregir, y no a mí directamente, sino el pastor cuando se paraba aquí enseñaba a toda la iglesia, pero uno siente que es para uno, ¿cierto? Uno dice, oye, el pastor parece que me estuviera dedicando esa palabra a mí, pero ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios te confronta y te toca en la llaga. Amén. No es que el pastor estaba pensando en ti, es que Dios es el que te está hablando a cada uno. Amén. Y yo decía, Dios mío, yo vine aquí y aquí me están dando, es duro, pero para bendición. Y empecé a ver el cambio, empecé a ver el fruto. Y ya hace cuántos años que obviamente a uno se le salta la chispa, ¿verdad? A uno se le sale la piedra, obviamente. Pero a lo que era antes ya ni sombra. Gloria al Señor, se fue el viejo hombre, el Hulk se fue y ahora está Carlos renovado, amén. Para gloria y honra del Señor. Se fue ese viejo hombre. Y así en muchas otras áreas he dejado que la palabra de Dios realmente me cambie, me transforme. Amén. Sí, la palabra de Dios sí tiene poder. No es una fábula, no es una mentira. Es una realidad, es una verdad. La palabra de Dios tiene poder, pero solo se va a operar en ti en la medida en que tú le permitas. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? ¿Qué más? Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Verdad? Cuando tú, las mujeres, bueno, los hombres también somos vanidosos. Nos gusta mirarnos y tengo el copete desarreglado, despeinado, ¿verdad? Dice, y entonces se considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atenta, ¿cómo? ¿De qué manera? Atentamente, no descuidadamente, no superficialmente, sino atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es esa perfecta ley? Ahí la tienes en tus manos, la palabra de Dios, la de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Y el pastor ha explicado muchas veces qué significa bienaventurado, ¿cierto? Feliz, dichoso. ¿Qué más, pastor? Doblemente bendecido. Amén. ¿Cómo? Macario, eso, la palabra griega. Amén. Feliz. Tantas personas que buscan la felicidad, ¿cierto? Y la buscan en una cosa, en otra no la encuentran. Pero la verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Está en tu obedecer la palabra de Dios. Ahí está la verdadera felicidad. Serás feliz en lo que haces. Entonces, no es simplemente oír o leer, sino va más allá. Si la fe es genuina, se expresará en obediencia. Repítalo conmigo. Si la fe es genuina, se expresará en obediencia. Amén. Y quiero leer el otro versículo que fue el que estaba leyendo el pastor ahorita en Hebreos 4. Hebreos 4. Vamos a leerlo desde el 2, perdón, que fue el que leyó el pastor. Desde el 2. Eso, tenemos una asistente allá muy eficiente. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? ¿De quién está hablando allí? El autor de Hebreos está citando, ¿verdad?, esa experiencia del pueblo judío en el desierto, el pueblo de Israel, ¿verdad? Que recibían milagro tras milagro, palabra tras palabra, pero era también, era un pueblo rebelde, terco, contumaz, de dura cerviz, ¿verdad? Obstinado, cierto, que le entraban las palabras del Señor por un oído, pero le salían por otro. Oye, qué pueblo tan rebelde. Con ese pueblo, contigo, conmigo, es que el Señor tiene que lidiar todos los días, ¿verdad? Pero su amor, su paciencia va más allá. Amén. ¿Qué dice? Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos. Dice, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Y muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios así, la despreciamos, con incredulidad. No creemos, como si nos estuviera hablando cualquier otra persona. Me da igual. No, es Dios mismo que te está hablando. Así sea a través de este vaso de barro que Dios te está hablando, pero es la palabra de Dios.
Y esa era mi oración: Señor, utiliza mi boca y habla como trueno a través de mí. Es la palabra de Dios la que habla y quiere penetrar en tu corazón, pero muchas veces por tu terquedad, por tu necedad no la dejas entrar. Y por eso no ves cambios en tu vida. Y después le echamos las culpas a Dios. Dios no tiene la culpa. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Los incrédulos, los tercos, los obstinados somos nosotros. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Sigue, vale. Pero los que hemos creído, aleluya, yo estoy en ese grupo. ¿Cuántos están en ese grupo? Los creyentes, los que hemos creído, entramos en el reposo en Cristo Jesús, en la salvación de Cristo Jesús. De la manera que dijo: por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Sigue, vale, porfa. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo, no, sigue el siguiente. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Adelante. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De la desobediencia. Entonces ahí están los dos elementos claves para tú recibir la palabra de Dios: fe y obediencia. Fe y obediencia. Sigamos, vale. Otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy es el día, amén, diciendo: después de tanto tiempo por medio de la vid, como se dijo, si oyeres hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Señor te está hablando hoy o no te está hablando? No endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué más sigue diciendo? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después. Bueno, dejémoslo hasta ahí, ya está ahí. No endurezcáis vuestros corazones. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Amén. Sí, más abajo termina diciendo: la palabra de Dios es viva. Búscame ese, vale, porfa. Yo lo escribí aquí, pero no lo tengo numerado con los versículos. La palabra de Dios es viva. Eso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si no estoy mal, una vez el pastor trajo aquí esa enseñanza sobre que la palabra de Dios era comparada de diferentes maneras. Era comparada con martillo y era comparada también con el bisturí, ¿cierto? ¿Y qué hace el bisturí? Y aquí está usando esa ilustración, esta imagen, la del bisturí. Cuando habla de espada, más que todo es como bisturí, que viene y deja al descubierto ¿qué? Todas las cosas que tú no veías, ¿verdad? ¿Quién las puede ver? ¿Quién puede ver el alma y el espíritu? ¿Quién puede ver los tuétanos? ¿Quién puede ver los huesos? A no ser que te hagas una radiografía, ¿verdad? Pero ¿quién es el único que puede entrar allá y penetrar el bisturí del Señor? Espiritualmente hablando, ¿quién es el único que puede entrar realmente en tu corazón y dejar al descubierto todas esas cosas ocultas que tenemos? Es Dios, a través de su palabra. Amén. Exponte día a día a la palabra del Señor, pero no lo hagas de cualquier manera. Hazlo con estos dos elementos: fe y obediencia. Amén. Fe y obediencia. Oír su voz y responder. Amén. No solamente te conformes con el amén, porque es muy fácil decir amén. Y hasta ya muchos se lo han aprendido y lo dicen como por inercia. Amén, se están durmiendo y el pastor dijo, un ejemplo, pastor, algo malo que no es, y por allá el despistado, el dormido, amén. Y resulta que no tenía por qué decir amén a eso. Amén. Entonces, no te conformes con el amén. Responde a lo que Dios te dijo a través de su palabra. Pero podemos caer en el terrible error de endurecer nuestro corazón a su palabra como aquel pueblo rebelde. Amén. Y para terminar, te quiero regalar dos versículos. Juan 15:3, dos versículos que dije que eran hermosos, de lo que Jesús hizo con sus discípulos, ¿verdad? Que los entrenó, los capacitó y luego los envió. ¿Y qué dijo? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. Esa es la obra que Dios está haciendo contigo. Amén.
Cada día que tú escuchas la palabra de Dios, cada día que Él te da su palabra, Él te está limpiando. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú digas, pero todavía tengo esto, todavía tengo aquello. Pero Él lo está haciendo y tú tienes que creerlo. Él está haciendo la obra en tu corazón. Amén. Él te está cambiando, aunque no lo veas. Él te está cambiando. Amén. Él te está cambiando. Ya yo os he limpiado por la palabra que les he hablado. Así te ve el Señor. El Señor te ve limpio. Amén. Y el otro versículo, vale, el último. Efesios 5, 26 al 27, ¿qué dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De quién está hablando ahí el Señor? Está hablando de su iglesia, de la novia. Amén. A ver, las mujeres, las que están casadas, ese día fue el día más especial de sus vidas, ¿verdad? Y escogieron el mejor vestido, ahorraron, se pusieron bonitas, fueron al spa, fueron al salón de belleza y ese día estaban, mejor dicho, impecables, porque se iban a presentar al esposo, al amado. Amén. Y el Señor compara, ¿verdad? De manera hermosa, compara la relación entre marido y mujer con la relación de Él con su iglesia, con su novia, que somos nosotros. ¿Y qué dice acerca de su iglesia? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni ¿qué es lo que te quita las manchas y la arruga? No es el Ariel, no es el Rindes. ¿Qué es lo que te quita las manchas y las arrugas de tu vida? La palabra, el poder transformador de la palabra de Dios. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para un día cuando venga el Cordero, nos encontremos con Él y no tengas de qué avergonzarte. Como dice 2 de Timoteo, para presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de a qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ponte de pie. Amén. Gloria al Señor. Esto no es un mensaje bonito. Yo no quiero que salgamos de aquí, ay, qué bonito el mensaje. No. Fue la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que producir algo en nosotros. Tiene que producir cambios en nosotros. Si no, no sirvió de nada. ¿Verdad? ¿Cuántos van a dejar que la palabra de Dios transforme realmente sus vidas? Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios, que tú pongas ese amor, ese deseo, ese anhelo, Señor, por tu palabra en nuestros corazones, Señor. Dios, hay tantas cosas que hoy en día, Señor, nos quitan el tiempo, Señor. Tantas distracciones, tanto entretenimiento, Señor. Esta es la generación del entretenimiento, Dios. Pero es el enemigo, es el plan satánico, Señor, para robarnos el tiempo, Señor. Y no buscar realmente lo importante, Señor, que es el reino de Dios y su justicia. Que es buscarte, Señor, afanosamente, desesperadamente, Señor. Anhelarte, Dios, a través de tu palabra, Señor. Dios, yo te pido por esta generación, Señor. Yo te pido por estos jóvenes, por estos niños del Jardín del Cordero, Señor. Que aprendan a amar tu palabra, Señor, cada día, Dios. Que en vez de estar en un dispositivo, Señor, todo el día, Dios, y perdiendo horas allí, Señor, que vayan a tu palabra, Dios, y realmente se alimenten de ella, Señor. Porque es lo único que realmente va a transformarnos. Tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que tú, Padre, sigas transformándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque es tu anhelo, es tu deseo, Señor, presentarnos, Señor, ante Jesús, del Cordero, a nuestro amado, Señor, como esa novia, con esos vestidos sin arruga, sin mancha, limpios, blancos, resplandecientes, como dice el libro Apocalipsis, Señor, porque han sido lavados en la sangre del Cordero. Y tú nos has limpiado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Que no seamos, Señor, rebeldes y contumaces, Señor, como ese pueblo rebelde, Señor.
Que aún viendo tus obras, aún viendo tus milagros, Señor, aún escuchando tu voz, Señor, aún así, en incredulidad, Señor, rechazaron tu palabra, Dios. Que no seamos, Señor, ese pueblo rebelde, Dios. Que seamos de aquellos, Señor, que hemos creído, Señor, tu palabra. Que hemos recibido tu palabra con fe, con humildad y con mansedumbre, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Y que realmente podamos ver esos cambios producidos en nuestras vidas, Señor. Como tú quieres, Dios. Gracias, Señor. Pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname por despreciar tu palabra, Señor. Perdóname por no darle la importancia y el valor que ella tiene, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces la he menospreciado, Señor, y la he tenido en poco. Perdóname, Señor. Me arrepiento hoy en mi corazón, Señor. Y de ahora en adelante, Señor, la voy a oír con fe y la voy a obedecer. En el nombre de Jesús.